Características comunes de las civilizaciones urbanas, fluviales o agrícolas. Uno, una de las características comunes aparecieron hace unos 5.000 años en las orillas de los grandes ríos, desarrollándose por primera vez las ciudades. Característica en común, todas estas primeras civilizaciones urbanas y fluviales se desarrollaron en los grandes ríos, a la orilla de los grandes ríos, y dieron el paso a las grandes ciudades. Se les conoce como civilizaciones fluviales porque se desarrollaron en los grandes ríos, a la orilla de los grandes ríos. Otra característica que tienen en común, en la ciudad aparecen nuevos oficios como artesanías, mientras en el campo una agricultura más perfeccionada que permite la aparición de excedentes. ¿Excedentes como así? Excedentes quiere decir más cultivos, más cosechas, más actividades relacionadas con la agricultura. Entonces, característica que hay en común es que en estas primeras ciudades, en la parte de la ciudad, en la parte poblada de la ciudad, existieron diferentes actividades que los hacían los artesanos, que hacían cerámicas, que hacían utensilios para la cocina, utensilios para el hogar, cositas así. Mientras que en el campo se desarrolló obviamente la actividad de la agricultura debido a la tierra que fuera fértil, la cosecha, en fin. Los excedentes permitieron la aparición del comercio. ¿Por qué? Porque había muchos productos los cuales se podían intercambiar, que estos productos afectaran también a productos artesanales, que también fueron parte del comercio. Otra característica en común, estos mismos excedentes provocaron las emergencias de amplias diferencias sociales. ¿Cómo así? Se crearon normas, se crearon diferencias sociales entre quienes lideraban, quienes colocaban las leyes, porque estaban regidos por normas, en fin. Otra de las características más comunes es que aparecen los estados para controlar y proteger la actividad económica, asegurando la propiedad de poderosos y la explotación de los trabajadores. Para demostrar su fuerza, estos estados construyen obras de arte monumentales. Y como ejemplo, estos grandes cambios se producen importantes inventos como la escritura, la matemática. Eh, Importante de las características de las primeras civilizaciones y es que aquí nacen creaciones muy importantes que aún en la actualidad se utilizan y que obviamente han sido perfeccionadas a través de la historia. Nacen inventos como la escritura, las matemáticas, nacen actividades económicas como el comercio, el trueque, se utilizan diferentes investigaciones y diferentes calendarios, en fin. Estas primeras civilizaciones aportaron mucho a la sociedad, muchísimo, en la parte cultural, en la parte social, porque desde estas primeras civilizaciones se fueron creando las diferentes organizaciones sociales, y en estas organizaciones sociales se fueron creando las diferencias, valga la redundancia, las diferencias sociales en donde existía un Estado que regía las leyes, en donde existía unas personas que tenían que seguir a ese estado, en fin. Bueno, aquí tenemos un cuadrito donde dice, donde especifica cada una de estas características en común. Por ejemplo, ¿qué características en común? Que en los valles de los grandes ríos del mundo, porque estos ríos fueron supremamente importantes, son grandes, se desarrollaron las primeras civilizaciones, se perfeccionó la agricultura. Los excedentes que nacieron aquí fueron el incremento de la actividad económica, los grandes inventos, también la parte del Estado, fueron diferencias que se fueron creando a partir de la agricultura. En el incremento de la actividad económica nace la artesanía en las ciudades y nace el comercio
y nace también el comercio en las ciudades. Inventos como la rueda, la escritura, la matemática y excedentes en el Estado como las leyes, nacen los poderosos y los explotados, los poderosos que regulan a los explotados. En este caso podríamos hablar de esclavos, podríamos hablar de diferentes clases sociales. Listo. Siguiendo con esto, nosotros estamos hablando de civilización y decimos las primeras civilizaciones. Pero, ¿qué es una civilización? Bueno, llamamos civilización a las grandes áreas culturales de la Tierra que se caracterizan por aspectos similares o comunes como el idioma, la religión, la costumbre o la historia que los une. La civilización deriva del latín civitas, que significa ciudad, aunque existen numerosos aspectos y conceptos en ellas como aspectos históricos, sociológicos, en fin. Las civilizaciones son culturas con vida urbana que se caracterizan por tener aspectos similares como hablamos ahorita, el idioma, la religión, las costumbres. Entonces, unas civilizaciones son ciudades, son grandes ciudades con características en común, grandes ciudades con culturas o son culturas con grandes características en común. Para los historiadores, las civilizaciones reúnen 5 características en común. Primero está el aspecto geográfico propio y estable en el cual se desarrollan actividades, es el medio donde se desarrollan la actividad. Segundo, sociedades organizadas que la sustentan y que transmiten saberes y creaciones a través del tiempo. Otra está la organización económica, que cada civilización debe tener una organización económica, unas actividades de producción, técnicas y distribución de riqueza que son muy particulares. Y está la mentalidad colectiva, es decir, la manera de concebir el mundo, el hombre y la sociedad que crea comportamientos, costumbres, actitudes, en fin, hasta religión. Y está la continuidad durante siglos y hasta milenios, lo cual eh, habla de todos esos cambios en los que están involucrados las sociedades a través de la historia. Bueno, entonces, ¿qué es una civilización? Una civilización son esas ciudades, o podemos decir que las civilizaciones son culturas